Buenos días, hermanos, buenos días, amigo, buenos días a todos los que nos escuchan. Aquí estamos nuevamente para iniciar un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Les invitamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Santo, aquí estamos nuevamente invocando tu santo nombre, suplicándote la dirección de tu Santísimo Espíritu. Rogamos tu bendición y la dirección de tu Santo Espíritu para este estudio que vamos a tener, Señor. Sabemos que es muy importante, Señor, y sabemos también que hay un enemigo que nos perturba, nos extorsiona. Por eso, Señor, pedimos tu protección divina y la dirección de tu Santo Espíritu, que tú puedas dirigir a todos los que escuchan estos mensajes en sus pensamientos y en sus corazones, y puedas, Señor, tú, Señor Jesús, ayudarlos a poner en práctica tus maravillosas enseñanzas. Gracias, Jesús, por escuchar nuestra petición. En Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente muy importante. Vamos a tener una lectura bíblica que dice, está en el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Vamos a leer el versículo 2. Dice: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú un hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esas palabras altaneras de un rey que trataba de ser Dios, algo que eso era una blasfemia contra nuestro Dios. Y hoy precisamente vamos a estudiar sobre de un personaje importante que fue en las cortes celestiales. Ese personaje fue creado por Dios con todos los privilegios, con todas las bendiciones, con todas las cosas que él podía ser. Vamos a hablar de este personaje que se llamó Lucifer. Lucifer era un ángel perfecto, dice Dios, dice la Escritura. Lo vamos a leer en el libro de Ezequiel 28, 14 al 19. Nos dice el versículo 14: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La manera como Dios creó a este ser, a este ángel. Y dice más, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé en medio entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Arrojaste, dice, te arrojé. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Nos dice el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Escuchamos bien la manera como este ser, este querubín fue creado, dónde estuvo, dónde anduvo, qué hizo. Era perfecto, era en todas
sus caminos, en todo lo que él hacía, era perfecto, porque Dios lo había creado de una manera muy singular, muy especial. Pero esa hermosura lo llevó a querer ocupar un lugar que no le correspondía. Nunca le correspondería a este ser, porque él quería el lugar de Dios. Tenemos otro versículo, otro pasaje más que nos demuestra la manera como fue creado este ser. Vamos a ir al libro de Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Dice, Isaías 14, 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a la gente, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. ¿Se imagina ustedes la ambición de este personaje? ¿Hasta dónde quería llegar? Quería ser igual a Dios. Ese era su ambición, ese era lo que él anhelaba, lo que él deseaba. Pero él era un ser creado como los demás ángeles, pero él era muy importante. Él estaba al lado en el trono de Dios, al lado. Él era uno de los ángeles, de los dos ángeles que cubrían con su ala el trono de Dios. Ahí estaba él y otro ángel más. Entonces, lo que él veía que las tres divinas personas hacían, él quería también participar allí, a algo que no le correspondía. Cuando las tres divinas personas hacían sus juntas, los proyectos, por ejemplo, para crear este mundo, él quiso estar allí, pero él no se lo permitió. Dios no lo permitió, porque solamente iba a estar allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas tres divinas personas, para hacer el plan de la construcción de este mundo, de este universo. Y eso lo llenó a él de odio, de envidia, y entonces él comenzó a sembrar ciertas dudas, cierto rencor, cierto odio de los demás ángeles hacia Jesús, el Hijo de Dios. Él les propuso que si él llegara a ser como Dios, él iban a quitar esa ley que tenía, que los restringía de muchos privilegios. Entonces les dijo Lucifer que si lo apoyaban para esa lucha, que él llegaría a ser el jefe, entonces quitaría esas leyes que los prohibía de tantos privilegios y gozarían de un privilegio maravilloso y no tendrían esas leyes. Esos eran los planes de Lucifer, y con esas palabras engañosas comenzó a sembrarlo en todos los ángeles. Y nos dice ahí comenzó el pecado de este personaje, donde dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y pecaste. Ese fue el pecado. Y ahora vamos a ver realmente lo que es el pecado. Vamos a ir al libro de Primera de Juan 3:4. Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que hizo Lucifer. No respetó la santa ley de Dios, infringió esa ley, y allí
cometió pecado. Cometió pecado y por lo tanto dice aquí que el pecado es infracción de la ley. Y todo lo que es pecado es contra nuestro Creador, es contra Dios. Esa desobediencia, lo que Él estaba haciendo, lo que Él estaba sembrando en la mente y en el corazón de esos santos ángeles, Él estaba cometiendo todos esos pecados. Y nos sigue diciendo en el libro de Apocalipsis 12, 7 al 9, vamos a leer Apocalipsis 12. Después que Lucifer estuvo sembrando todas esas cosas en la mente y el corazón de los ángeles, pues llegó a reunir una buena cantidad de ángeles. Nos dice aquí que una tercera parte, lo vamos a leer adelantito en la escritura, dice que una tercera parte de ángeles fueron engañados por este personaje, por Lucifer. Dice aquí, después de esta lucha, después de esta manera como Satanás estaba tratando de engañar a esos ángeles, dice, después de todo eso hubo una gran batalla en el cielo. Miguel es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Quién era ese dragón? Pues nada menos que Lucifer. Así aquí lo está nombrando ya la escritura como el dragón. Y sigue diciendo, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí nos damos cuenta el estrago terrible que causó este ángel, engañando a muchos ángeles. Pero Dios tuvo que expulsarlo del cielo. Allá se le está nombrando ya a este personaje el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esta serpiente nos recuerda allá el Génesis, cuando Dios crió nuestros primeros padres, hizo a Adán y a Eva y les dijo que los puso en el jardín del Edén. Ese era su hogar favorito. Allí tenían todo, sus alimentos, todo tenían. Pero Dios les puso cierta ley, vamos a llamarle así, cierta restricción. Les dijo, miren, pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto de aquí del Edén, pero ese que está en medio del huerto, no, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Esa era la orden de Dios. Pero el plan de Lucifer, de Satanás, era quedarse en esta nueva tierra, en este nuevo universo que el Señor había creado. Y ahí fue donde él engañó a nuestros primeros padres. La serpiente allí lo tomó Satanás como un instrumento y ahí entabló una plática con Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles. Nos damos cuenta cómo cambió la manera de decir Satanás a Eva. Dios no había dicho eso, pero él estaba cambiando todo para impulsar a que Eva entrara en una plática con él. Y entonces Eva respondió, no, Dios no nos ha dicho así. Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles, pero de que está en medio del huerto dijo Dios que no, porque ese día que nosotros comamos vamos a morir. Y inmediatamente la serpiente o Satanás le respondió, no moriréis, no moriréis. Estaba desde ese momento contradiciendo la orden de Dios. Y dice la serpiente,
Es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos, serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces vio Eva que el árbol era agradable a la vista, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, llegar a ser Dios. Eso lo estaba en su mente, todas esas ambiciones. Y entonces dice la palabra de Dios que tomó del fruto, comió, y no solamente eso, le dio también a su esposo, el cual comió a sí mismo como ella. Y ahí esa serpiente que fue expulsada del cielo, como la Biblia lo dice, hizo que nuestros primeros padres cometieran ese pecado. Y allí, de ahí conocemos ahora que esa serpiente antigua que fue expulsada del cielo es la que hoy está haciendo tanto estrago, tanto daño, tanto mal a nuestro universo, en el cual que hoy somos testigos de tantos acontecimientos que están sucediendo. Nos dice otro pasaje bíblico, leímos, ¿verdad? 12, 7 al 9 de Apocalipsis. Ahora vamos a leer en el libro de San Juan 8:44. A ver qué nos dice 8:44. Dice, a vosotros, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, mentira habla, y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es lo que Dios estaba tratando de enseñar a sus discípulos y a las personas que lo escuchaban. Le dijo, ¿quién era este personaje? ¿Quién era esa persona, ese ángel que trataba de engañar a muchas personas? Por eso, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, dice, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Así que ya vamos conociendo ese personaje que quién era, quién fue y quién es a la fecha, lo que ese personaje está realizando en este mundo. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice, vamos a ver Primera de Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí se nos está identificando la manera desde cuando el diablo está engañando. Pero también aquí tenemos una de las esperanzas que Dios nos está dando. Dice que el que practica el pecado, pues es del diablo, ¿verdad? Porque el diablo desde el principio él ha hecho eso, pecado. Pero tenemos la esperanza. Apareció nuestro Señor Jesucristo, vino nuestro Señor Jesucristo, vino el Hijo de Dios para deshacer, para romper todas esas obras del diablo. Esa es nuestra única esperanza, porque Dios, en su grande amor y misericordia, dio a su Hijo para que Él interviniera, diera su vida por nosotros, por este mundo que se encuentra sumido en tantos problemas y desesperación por causa del pecado. Nos dice en el libro de San Juan, vamos a ir al libro de Romanos 3:23. Dice el versículo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguna persona que no haya cometido un pecado?
Claro que no. La Biblia es clara y específica y nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que causó el pecado, la destitución de la gloria de nuestro Dios. Nos apartó de ese privilegio. Ya ven ese privilegio que tenían nuestros primeros padres, que Jesús iba, nuestro Dios iba todas las tardes a visitarlos en su nuevo hogar y a platicar con ellos, como platican amigos, a encontrarse por la tarde, ¿verdad? Y esos privilegios se les quitó, fue erradicado. Desde el momento que ellos cometieron este primer pecado, perdieron todo ese privilegio. Ya Dios ya jamás pudo hablar ya con Adán y Eva de esa misma manera. Ahora es de otra manera que Dios se comunica con cada uno de nosotros. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, que es ahora a través de su santa palabra, a través de los profetas que empezaron a escribir, Dios se comunica con ellos y ellos ya nos dan ese mensaje a cada uno de nosotros. Vamos a ir ahora al otro versículo, Romanos 6:23, que nos dice, Romanos capítulo 6 y el versículo 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el versículo no termina allí. Agrega, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice, la paga del pecado es muerte. Toda persona que cometa un pecado debe morir. Esa es la ley. Todo que cometa pecado debe morir. Pero apareció el grande amor de Dios, apareció el Hijo de Dios y Él agrega la dádiva. Esa es la dádiva de nuestro Señor Jesucristo. Ese grande amor, esa dádiva vino en nuestro Señor Jesucristo cuando vino a nacer en un pesebre aquí en este mundo. Esa dádiva fue dada al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué privilegio, hermano, qué regalo tan maravilloso. No nos cuesta nada, la salvación no nos cuesta nada, es un regalo que Dios nos da, pero debemos aceptar ese regalo. Y también algunas cosas que Dios pone para que nosotros demostremos a Él obediencia a Él, amor a Él. Entonces Dios nos ha puesto algunas cosas para que nosotros le demostremos esa obediencia a nuestro Dios, como lo hizo en el huerto del Edén. Ellos podían comer de todos los frutos, pero ese de en medio, le dijo Dios, no, ese es mío, me pertenece a mí, así que no pueden tocarlo. Así pueden comer de todo, pero ese me pertenece, es de Dios. Ahora Dios, en su misericordia, envió a su Hijo, dio a su Hijo, y Él ha puesto también, como una demostración de obediencia, dio preceptos. Ahí en la santa ley de Dios hay 10 mandamientos que Dios estableció para que nosotros podamos ver lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así que ahí en el libro del Éxodo, capítulo 20, del 1 hasta el 17, ahí podemos estudiar qué cosas dice Dios que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque perjudica nuestra vida espiritual, perjudica aún nuestra vida social, perjudica todos los aspectos de nuestra vida si nosotros violamos alguno de esos puntos o principios divinos. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque nos ama desde el principio. Él nos amó desde que a nuestros primeros padres creó en este mundo. Dios
los amó y nos ama también a cada uno de nosotros. En el libro de Jeremías 2:22, vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Puede una persona que sea muy pecador lavarse con mucho jabón, con mucho detergente para quitar el pecado? La palabra de Dios nos dice no. Aunque te laves con lejía, montones de jabón sobre de ti, agarres algo para tratar de limpiarte, lavarte, bañarte, tus pecados allí están. Pero sí sabemos que nos puede quitar esos pecados. Un pasaje muy importante nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué hay que hacer? Aceptar ese llamado, ese sacrificio que nuestro Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Aquí hay una lista de protección que Dios nos ha puesto. Aquí vamos al libro de Efesios, capítulo 6. A ver qué nos dice Efesios, capítulo 6, del 11 al 18. Vamos a leer. Dice el 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos va a ir diciendo todo lo que nosotros necesitamos para protegernos contra las acechanzas del enemigo. Nos dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuál es? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice: estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. En San Juan 17 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí nos dice que debemos tomar esa armadura que es la palabra de Dios. Eso nos debemos de vestir con la coraza de justicia. También nos dice una coraza nos libre de protección. Y también dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es el evangelio? El mensaje que tiene la palabra de Dios, ese evangelio de salvación, ese evangelio de paz, evangelio que nos da nuestro Señor Jesucristo para sacarnos del pecado. Y también dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de nuestra protección es la fe. Algo más, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Teniendo esas vestiduras, esas armas, nosotros podremos apagar todos esos dardos que el enemigo nos lance. Nosotros podremos resistirlo con ese escudo de protección que Dios nos da. Y dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo cubierto nuestras cabezas, y ese yelmo dice que es, y la espada simboliza la palabra de nuestro Dios. Así que nos agrega, terminando, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
ahí nos da una lista de todo lo que nosotros debemos ponernos. Todo eso se refiere a la santa palabra de Dios. Aquí está. La espada es la palabra de Dios. La lámpara es la palabra de Dios. Todo eso está en la santa palabra de Dios. Nos sigue diciendo en el libro de Santiago 4:7. Vamos a ver qué nos dice Santiago, el versículo capítulo 4 y el versículo 7. 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, obedeced a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, escudriñando sus enseñanzas, la palabra de Dios, el diablo huirá de nosotros. Pero debemos estar en comunión con Dios a través de la oración, a través del estudio de su santa palabra. Tiempo que tengamos, oremos y vayamos a la santa palabra de Dios a estudiar las maravillosas enseñanzas que Él nos da a través de este libro sagrado. Nos dice también en el libro de Apocalipsis 20:10. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Capítulo 20 y el versículo 10. Dice el versículo 10. Dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nos damos cuenta a dónde irá a terminar este terrible engañador. Dice el versículo que leímos: el diablo que los engañaba. Esa serpiente antigua que engañó a nuestros primeros padres, ese enemigo, ese querubín cubridor que se fue ya hecho un diablo, él engañó una tercera parte de ángeles del cielo, los engañó y los trajo a la tierra con él. Esos son los agentes que hoy andan engañando a miles y miles de personas y haciendo tanto mal, trayendo toda esa grande epidemia que está afectando a este mundo. Todo esto es obra de esos malignos seres que fueron expulsados del cielo. Pero muy pronto ese enemigo será destruido. Tristemente es que no solo él será destruido allí. Todos aquellos que no acepten el llamado de Dios, no acepten la invitación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, yo haré descansar. Esos también estarán allí. Y el último llamado que se nos hace aquí mismo se encuentra en el último capítulo y los últimos versículos del libro de Apocalipsis. El capítulo 22 y el versículo 17 nos dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas, nuestros corazones, nos atrae a Jesús, nos convence, nos recuerda lo que nosotros estudiamos. Ese es el Espíritu Santo, es el que nos llama. ¿Quién más nos llama? Dice: y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia de Dios, la iglesia que predica los mensajes de llamado, de invitación, llamados de arrepentimiento. Esa iglesia del Dios vivo, esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios, esa iglesia hace también el llamado a buscar a Dios. Eso dice el Espíritu, la esposa, dicen ven. Y todo el que oiga esa invitación también debe llamar a otro,
también debe decir ven. Y el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Nos damos cuenta de todos esos grandes privilegios y esas invitaciones que Dios nos hace. Dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene hambre y sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Invitamos, hermanos, amigos, compañeros, todos esos que todavía están indecisos, no han hecho la decisión, tomado esa decisión de entregar su vida a Jesús. Es tiempo. Estamos llegando a los últimos días de la historia de este mundo. No es por sorprender, espantar, sino que nosotros estamos mirando estas terribles enfermedades que está causando. Claro que es el pecado, ¿verdad? Pero eso es un llamado de nuestro Dios, un anuncio de nuestro Dios. Ya estudiamos todos esos anuncios que anuncian que Cristo muy pronto vendrá. Todas esas señales maravillosas que hemos estudiado son señales que Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué debemos hacer? Entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, venid a mí. Estoy a las puertas, Apocalipsis 20, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios nos hace mucho llamado. Y llegará el día, amigos, que no se volverá a hacer esos llamados, esa invitación. Cuando Él pronuncie esas últimas palabras, nos dice, el 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero nos dice, cuando Dios diga las últimas palabras, el que es sucio continúe practicando la suciedad, y el que es limpio siga practicando la santidad. Dios está dando ya los últimos llamados, porque Él está a las puertas. Por eso es urgente que cada uno de nosotros aceptemos a nuestro Salvador como nuestro único y Salvador personal, porque es el único que nos puede librar de esos grandes acontecimientos que están por caer en esta tierra, en este mundo. Ya vimos ese toquecito de esa gran epidemia. ¿Cuántos miles de personas han muerto? Todos esos ya no volverán a escuchar un llamado, ya descansan, pero solo Dios sabe si antes de bajar a la tumba hicieron un pacto con Dios, porque Dios siempre está llamando. Recordemos cuando Jesús estaba clavado en la cruz, a su derecha había un ladrón que también estaba siendo crucificado, y a su izquierda de Jesús había otro. Y uno de ellos, o sea, los dos primeros, los dos le echaban a Jesús, le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende en la cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero uno reaccionó y reconoció que el que estaba al centro era el Hijo de Dios. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí estaba reconociendo ese ladrón a Jesús como su Salvador. A pesar de que los demás le injuriaban, le decían y todo, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, esas maravillosas palabras le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Desde ese momento ese hombre quedó asegurada su salvación. Cuando Cristo venga, Él será uno de los que estarán con Jesús
en el reino de los cielos, porque ya Jesús se lo aseguró. Estarás conmigo, le dijo. No le podía decir Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, y punto. Estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús de la cruz iba a ir a la tumba. Allí iba a descansar esa noche. Y ese día, ese sábado. Pero el primer día de la semana, Él iba a salir victorioso. Y allí también dice la palabra de Dios que muchas personas, muchos santos que dormían cuando Jesús resucitó, también despertaron, dando una demostración del poder de Dios y enseñándonos a todos nosotros el poder de Él. Y así Dios traerá todas esas almas que creyeron en Él, los llamará del sepulcro y estaremos con nuestro Dios en esas mansiones que nos ha ido a preparar. Aquí tenemos una lista de muchas personas que nos solicitan para que oremos por ellos. Siempre oramos y seguiremos orando por muchas personas, Pero aquí dice, o vamos a orar por los miembros de la iglesia de Uganda que han sido afectados por las inundaciones. Vamos a orar por ellos, que Dios los proteja, los libre y puedan tener tranquilidad. También vamos a orar por los que han perdido sus empleos y ahora tienen dificultades financieras. De eso hay muchas personas. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, que como ayudó allá en el desierto a esos miles de personas que venían del desierto de Canaán, rumbo a la tierra prometida. Dios los ayudó, así puede ayudar a todas esas personas que se encuentran en el mundo entero con dificultades, con problemas. Y también vamos a orar por los jóvenes que se den cuenta que la importancia que es servir a Dios. Muchos jóvenes que Dios les da la vida, les da la salud, les da todos los privilegios. Pedirle a Dios que Dios pueda convencer esos corazones, vuelvan a Dios para que sirvan a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, invocamos tu bendito y santo nombre. Te damos las gracias, Señor, por todas estas maravillosas promesas. Te damos gracias, Señor, porque nos das mensaje de esperanza y también nos enseñas los problemas que causará si nosotros no te somos fieles a ti, Señor. No aceptamos tus llamados, tus invitaciones. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a servirte, Señor. Y bendice a todas esas personas que están pasando por grandes dificultades, grandes problemas. Tú estés allí con cada uno de ellos. Les proporciones tu bendición, el sustento diario, Señor, tu cuidado maravilloso. Ayúdalos y bendice todos mis hermanos de la iglesia de Mariano Escobedo, todos mis hermanos de Anapra y todos mis hermanos de todo el mundo, Señor, porque el pueblo de Dios es una familia que está diseminada en todo el mundo. Allí están el pueblo de Dios, allí están nuestros hermanos, que un día no muy lejano, muy pronto, estaremos en ese hogar que Dios nos ha ido a preparar para nunca más separarnos. Ayúdanos, Señor, y bendice a todas esas personas que están en los hospitales, enfermos. Tú les des la salud, Señor. Pronto puedan restablecer su salud. Y a esos médicos que están luchando con muchas personas por estas enfermedades, tú les des paciencia, les des sabiduría y les des el privilegio de no contaminarse con esas enfermedades. A ellos y a su familia, a las enfermeras, a todas las personas que trabajan humildemente, voluntariamente. Tú estés con cada uno de ellos y así bendice, Señor, el hogar que tú me has dado, a toda familia. Tú estés siempre con nosotros, Señor. Gracias por tan grande privilegio que me das de compartir tu santa palabra. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.